Ahora veremos cómo obtener respuestas de un formulario y de alguna manera cómo procesarlas. Aquí tenemos una escala de autoestima de Rosenberg que está hecha en un formulario. Tiene el objetivo, el consentimiento informado, se les pregunta si desean participar y después viene la sección de datos sociodemográficos. Posteriormente, en otra sección, tenemos toda la escala de autoestima. Todo esto es la sección. En esta ocasión tiene una escala lineal del 1 al 4, que es una escala Likert, pero tiene la numeración, y una sección de participación, de gracias por participar. Esto aparece en la primera ventana. Después, en la segunda pestaña, nos dice que ya tenemos 32 respuestas. Te recuerdo que si el botoncito que está aquí está a la derecha, sigue aceptando, y en el momento que quieras cerrar el formulario, le das clic para que se cargue a la izquierda y no acepte más respuestas. Aquí nos da respuestas, nos da un resumen, nos puede mostrar los resultados por pregunta o de manera individual, y finalmente, bueno, encontraríamos la pestaña de configuración. Pero si nos quedamos aquí en la de respuestas, también podemos ver, a ver, me voy a ir a la de respuestas, pero me voy a ir a la de resumen, no en la individual. En la individual podemos ver qué es lo que contestó cada persona, o por pregunta, qué es lo que contestaron en una pregunta todos. Aquí tenemos un resumen y nos presenta, este fue una ejemplificación sencilla, nos presenta gráficas de todas y cada una de las respuestas que puedes aprovechar. Yo en meses anteriores simplemente ponía copiar y pegaba en Word. Me parece que ya esa función no sirve así. Tendría que copiar y pegar en un documento de Google y después ya pegarlo de ahí, pasarlo a un Word, porque no lo pasa directo. Entonces, bueno, nos pueden servir estas o podemos procesar en la base de datos. Ahora, cuando estamos en esta pestaña de respuestas, recuerda que hay un cuadrito verde donde podemos vincular y le puedo pedir que cree una nueva hoja o que lo pase a una hoja ya existente. Aquí le voy a pedir que lo cree, y recuerda que las respuestas ya están numéricas. Entonces, lo primero que nos marca aquí en la marca temporal sería esta parte de cuándo y a qué hora contestaron, si desean participar las personas, cuál es su sexo, la edad, la carrera, el semestre, etc. Y entonces lo siguiente ya serían las puntuaciones por cada uno de los ítems. Por eso es importante que leas la ficha técnica, porque la ficha técnica del instrumento te dice qué es lo que tienes que hacer. Casi siempre los instrumentos de medición son sumativos, casi siempre, no siempre. Por eso hay que revisar qué es lo que dice el autor, cómo tenemos que calificar. En esta ocasión tenemos 10 preguntas y entonces vamos a suponer que el autor nos dice que simplemente hagamos una suma de los puntajes de cada persona. Te recuerdo que tenemos a la persona número 2, a la persona número 3, a la número 4, número 5, etc. En cada renglón viene una persona y nosotros vamos a obtener el puntaje de autoestima. Vamos a suponer que entre más alto sea el puntaje, mayor autoestima tenga. Por lo tanto, yo podría sacar aquí, por ejemplo, la suma, escribir igual suma, y vamos a escoger, ahora sí que las celdas que quiero que sume, que serían solamente las 10 que corresponden al instrumento. Por eso dice que me sume de la G2 y a la P2. ¿Por qué? Porque la G2 es la columna G, renglón 2, a la columna P, renglón 2, y en el momento que le dé enter, lo que me va a sacar es el resultado del puntaje. Entonces ya tenemos el puntaje que obtuvo cada persona. Este es el de la primera persona, pero si yo lo arrastro, lo va a hacer con las siguientes respuestas de otras personas,
Y en esto es donde nosotros ya podemos trabajar perfectamente para hacer, por ejemplo, un análisis de datos. Sí, entiendo que cada escala puede tener diferentes factores y a lo mejor nos interesa trabajar por cada factor más la suma final. Ahorita nada más lo estoy sacando como una suma final. Y entonces si yo tengo, por ejemplo, abro un Excel, que es más fácil para poder hacer un análisis de datos, lo único que voy a hacer es copiar, porque nada más me interesa el puntaje final. Lo voy a copiar, el puntaje final del grupo, ¿no? Por ejemplo, y entonces tengo aquí, lo pego, o lo puedo descargar. Si yo quisiera, yo ahorita lo pegué, pero si yo lo quisiera descargar todas las respuestas que tenemos acá, puedo ir a archivo, puedo ir a descargar, escojo Excel y automáticamente ya puedo trabajar sobre el Excel directo. O puedo sacar la suma y vaciarla a un Excel. Yo cuando trabajo otro tipo de análisis más detallados, sí prefiero hacer el descargue de toda la hoja, de toda la base de datos. En este caso, yo lo único que hice fue poner el puntaje de esa escala. Recuerda que en un instrumento puede venir una o más escalas, instrumentos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer para realizar un análisis de datos, por ejemplo, yo si entro a la página de datos, ya tengo esta pestañita, esta ventana. Si no la tuvieras, ya sabes que es archivo, opciones, complementos, ir y le das palomita herramientas para análisis y aceptar. Yo ya la tengo descargada. Aquí me pongo en una celda en blanco, entro a la pestaña datos, análisis de datos. Vamos a suponer que solamente voy a hacer una estadística descriptiva únicamente. Estoy esperando a que cargue y le voy a pedir estadística descriptiva, aceptar. Me va a pedir el rango de entrada, que es esta lista. Selecciono toda la lista. No le puse título, por eso no pongo rótulos. El rango de salida es la celda donde quiero la respuesta. Voy a escoger una celda en blanco y le voy a pedir resumen de estadísticas, aceptar. Y entonces ya me da las respuestas de una estadística descriptiva. Recuerda que si te pido la interpretación, la media, es la distribución homogénea de los datos. El error típico es la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de datos. La mediana es el dato que está justo en el centro de todos los datos ordenados, de mayor a menor o viceversa. La moda es la primera que encontró el sistema, es el dato que más se repite, pero recuerda que puede haber más de una moda, eso sí hay que checarlo ahora sí que individualmente. La desviación estándar, la varianza, la kurtosis, que en este caso es positiva y se refiere a una leptocúrtica, los datos están muy concentrados. El coeficiente de asimetría es negativo, significa que la mayoría de que la cola está del lado izquierdo y la mayoría de los datos son datos grandes. El dato más pequeño es un 10, el más grande es un 40 y por eso el rango vale 30, de 10 a 40 hay una distancia de 30. El puntaje de todos los encuestados respecto a autoestima fue 903 y fueron 32 encuestados. Espero que este video te ayude y nos vemos en la próxima. Hasta luego.